Dios les bendiga, mis hermanos. Los saluda la hermana Gabriela Martínez. En este día doy gracias a Dios por darme nuevamente la oportunidad de compartir de su palabra a través de este medio. Seguimos con la serie La naturaleza de Dios. Y el tema para el día de hoy es Dios, nuestra suprema autoridad. En nuestra vida cotidiana, los seres humanos, desde que nacemos, nos enfrentamos a la vida en la cual existen autoridades en todos los ámbitos sociales. De bebés aprendemos que nuestros padres son nuestra primera autoridad, ya que cuando el bebé comienza a caminar o gatear, todo quiere agarrar y llevárselo a la boca, porque así es como él aprende. Es su naturaleza. Pero el padre o madre le enseñan qué cosas sí puede o no puede tocar, así como lo que se puede llevar a la boca o no. Con el transcurso del tiempo, cuando el niño entra a la escuela, conoce a otras autoridades, como el maestro, el director de la escuela, y ya identifica a otras autoridades al servicio de la comunidad, como lo es la policía, los médicos en los hospitales. Y así es como el ser humano se va adaptando a la vida social. En todos lugares existen autoridades, reglas y normas. Para que exista una buena convivencia entre las sociedades o comunidades, debe de regirse por normas y leyes, con el fin del bien común de la sociedad. Esas leyes sirven para hacerse cumplir los derechos y obligaciones de cada persona, y debe existir la autoridad que haga cumplir dichas leyes. ¿Quién es la autoridad? Aquel que tiene la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Ya que si no existe dicha autoridad, las personas no respetarían las leyes y cada quien haría lo que le plazca. Y eso generaría un caos, porque la maldad del hombre siempre busca su propio beneficio y no le importaría si su actuar es injusto o perverso. Por eso la misma Biblia nos dice en 1 Timoteo 1, del 9 al 10, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Porque las personas en las que hay maldad jamás se van a preocupar por actuar con justicia, prudencia, sinceridad, amor, compasión o bondad. Y las personas que violan la ley son las que se tienen que preocupar por las consecuencias o castigos que tienen que recibir por la infracción cometida. Y como nos dice en el verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Para las personas justas, santas, prudentes, diligentes, todas las reglas, normas o leyes siempre estarán a su favor. Es por ello importante que el ser humano aprenda a vivir bajo las normas y leyes sociales, porque así tendrá una vida de paz y armonía con todos los que estén a su alrededor. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos una gran responsabilidad de poner el ejemplo, de ser personas que saben respetar las leyes, normas que hay en este mundo y a la autoridad que la va a ejecutar. Porque muchas veces proclamamos que amamos a Dios y que somos obedientes a su palabra, pero no queremos acatar órdenes, reglamentos o leyes que cualquier otro ser humano que no conoce de Dios sí lo puede llevar a cabo. Por eso es de suma importancia que aprendamos a respetar y nos
portemos como verdaderamente hijos de Dios, poniendo el nombre de Dios en alto, en cualquier lugar donde nosotros participemos, sea en casa, en la escuela, en el trabajo o en la iglesia. Cuando estemos en casa, respetemos las reglas que nuestros padres nos ponen, porque el mismo Dios estableció como ordenanza honrar a nuestra madre y a nuestro padre. Y cuando estemos en la escuela, debemos respetar y obedecer los reglamentos establecidos por la institución y maestros. Muchas veces en las escuelas establecen que se debe seguir ciertas formas de vestir o peinar, o que no se utilice celular. Y como otras personas no siguen el reglamento, pensamos que nosotros también podemos hacer caso omiso a él, que estamos justificados porque los demás no lo llevan a cabo. Nosotros debemos ser los primeros en cumplir con los reglamentos, no importando si los demás los respetan o no. De igual manera, en los trabajos, la misma palabra nos indica en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. En toda institución existen reglas. Por ejemplo, en los hospitales se indica que se debe guardar silencio, que está prohibido entrar a ciertas áreas. En los bancos que no se puede utilizar celular mientras se está dentro de ellos, como tampoco se debe portar cachuchas o lente oscuro. Así como en esta época de pandemia, que establecieron como obligatorio el portar cubrebocas, guardar cierta distancia entre personas y no entrar con menores de edad a los centros comerciales, así como dejar que se les checara la temperatura y usar gel antibacterial. Y muchas personas llegaron a pensar que estas medidas eran descabelladas y se oponían a llevarlas a cabo, y llegaron a insultar, ofender a quienes se estaban auxiliando para que se cumpliese con dicha tarea. Así también se prohibió que las iglesias llevaran a cabo cultos religiosos en los templos. Pero no solo a ellos, todos los comercios se vieron afectados, porque también a ellos les prohibieron abrir. Y es inaceptable ver cómo los hijos de Dios, muchos dieron un mal ejemplo, en no saber respetar la autoridad que estaba estableciendo las reglas de prevención para evitar el contagio de este virus. Ya ni la gente que dejó de tener ingresos por sus negocios cerrados, porque no eran esenciales, aceptaron el cierre y acataron las reglas que estaban establecidas para toda la población. En muchas ocasiones los cristianos nos orgullecemos en decir que aceptamos la Biblia como nuestra ley, que rige nuestra conducta diaria y que buscamos obedecer a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero no podemos acatar una instrucción simple de cualquier autoridad terrenal. Por ejemplo, cuando en la iglesia Lugier nos indica que nos sentemos en cierto lugar, le decimos que estamos bien de pie o nos sentamos donde queremos. Es posible que pensemos que podemos obedecer más las normas y leyes de Dios que las reglas y leyes terrenales. Es posible obedecer más a la suprema autoridad que es Dios que las reglas y normas establecidas por otros hombres con las mismas capacidades que las nuestras. Y si buscamos obedecer a Dios antes que a los hombres, Él mismo nos lo indicó en su palabra, que tenemos que obedecer las autoridades terrenales, pues fueron puestas por Él. Y nos lo dice en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Porque también dice que a los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Así
que al no respetar las autoridades terrenales, no solo estamos infringiendo las leyes, acarreamos alguna sanción, sino que estamos desobedeciendo a Dios y acarreando condenación. Y nuestro testimonio queda entredicho, y el nombre de nuestro Dios es vituperado, porque si nosotros afirmamos ser hijos de Dios, hijos del Altísimo, entonces piensan que Dios también es como nosotros. Mejor sigamos el consejo del apóstol Pablo, que mantengamos buen testimonio de los de afuera, para no caer en descrédito y en lazo del diablo. Aunque en nuestra vida cristiana posiblemente sí habrá ocasiones que estemos en un dilema, obedecer a las autoridades u obedecer a Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo sí estamos exentos de obedecer a las autoridades terrenales? Cuando se nos pida hacer, decir o pensar de forma diferente como lo establece la palabra de Dios, cuando las leyes o normas establecidas vayan en contra de los principios bíblicos. Veamos algunos casos descritos en la Biblia. Veamos el caso de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas como esclavo y fue llevado a la tierra de Egipto. Allí lo compró Potifar, un oficial de Faraón, y Dios le dio gracia a José, y Potifar lo puso como su mayordomo de su casa. A la esposa de Potifar le gustó José porque era de hermoso semblante, y le pidió a José que durmiera con ella. Ella, al ser esposa de su amo, tenía derecho sobre José porque él era esclavo. Pero José se negó rotundamente a dormir con ella y le dijo que él no haría ese grande mal y pecaría contra Dios. Para José hubiera sido fácil ocultarse de su amo, pues él era mayor de los sirvientes de esa casa. Pero lo que él no quería era desagradar a Dios. También veamos el caso de los 3 jóvenes hebreos cuando fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. Y este rey hizo una estatua de oro y quería que todos los pueblos y naciones se postraran y adoraran esa estatua cuando escucharan el sonido de todos los instrumentos de música. Pero estos jóvenes determinados se enfrentaron al rey y le dijeron que no iban a adorar ni la estatua ni los dioses del rey, y que estaban dispuestos a ser arrojados al horno de fuego, sabiendo que Dios tenía el poder de librarlos de la muerte. Pero aún se apegaban a su voluntad, porque le dijeron que aunque él no los librase, de todas formas no adorarían a su estatua. Otro caso lo vemos con Daniel. De igual forma, fue llevado cautivo a Babilonia. Y cuando gobernaba el rey Darío, este fue aconsejado que estableciera como ley que nadie demandara petición a ningún dios u hombre fuera de él. Y que si alguien se atrevía a adorar a algún dios en un periodo de 30 días, fuese echado al foso de los leones. Daniel tenía por costumbre orar a Dios, al Dios Altísimo, 3 veces al día, al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Y fue inevitable que Daniel fuese echado al foso con los leones. Pero en estos 2 casos vemos la mano poderosa de Dios, porque el Todopoderoso trabaja en favor de sus hijos, de esos hijos obedientes a su voz, a sus mandatos, ya que fueron librados de la muerte.
Estos dos reyes que no conocían ni tenían la mínima relación con nuestro Dios, quedaron maravillados y reconocieron el poder de Dios, que no hay otro, ni habrá otro como Dios, el gran yo soy. El rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. También el rey Darío estableció esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Estos jóvenes hebreos y Daniel demostraron estar dispuestos a seguir las ordenanzas de Dios, aunque sus vidas estuvieran en peligro. Pero Dios, al ver que ellos estaban dispuestos a ser obedientes, aún exponiendo sus vidas, los mantuvo bajo su resguardo y protección. Y ello provocó que la gloria de Dios fuese reconocida aún por aquellos que no conocen de Dios. Estos hombres incrédulos, aún en su ignorancia y soberbia, pues ellos querían recibir adoración, querían ser exaltados por los hombres, tuvieron que reconocer el poder del Altísimo, nuestro Dios, el Todopoderoso, el Omnipresente, el único Dios, el soberano, y no solo lo reconocieron, sino que decretaron que era el único Dios que merecía la gloria y la honra. Así Dios desea que todos sus hijos estemos dispuestos a obedecer sus ordenanzas, aún sobre nuestra vida. Pero para poder llegar a este punto, necesitamos aprender a ser obedientes en las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana. Necesitamos respetar las reglas más sencillas y simples que nos establecen nuestros gobiernos y toda autoridad para poder acatar las normas y reglas de Dios. Y cuando nosotros aprendamos a obedecer a Dios sobre todas las cosas, es cuando veremos su mano poderosa trabajar en todos los ámbitos de nuestra vida, ya que Dios es la máxima autoridad, porque Él no solo creó este mundo y todo el universo, sino es quien lo rige y lo gobierna. Nos dice en 1 Samuel 2, del 6 al 8, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Porque su misma palabra también nos lo dice en Salmo 135, 6, que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque Él es soberano. Todas las naciones, reinos, pueblos, todo tipo de autoridad se tiene que sujetar a Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nunca habrá ni existirá nadie que se pueda asemejar a Él. El mismo Satanás tuvo la intención de querer igualarse a Dios.
deseo la gloria de Dios, pero por ese atrevimiento de pensar ser semejante al Altísimo, fue derribado hasta el Seol. Y aún él, con todo su ejército de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, él y todo su ejército maligno se tiene que sujetar a nuestro Dios. Porque él mismo nos lo dice en Santiago 2:19, que los demonios creen en él y tiemblan. Ellos mismos reconocen la autoridad de Dios. Los mismos 70 que el Señor Jesús envió a predicar dieron testimonio que los demonios se sujetaban al nombre de Jesús. Y en el Salmo 89, de 6 al 9, nos dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y como también nos dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Así que jamás existirá nadie, ni ángel, ni querubín, ni serafín, u hombre, que pueda igualarse a Dios, o que tenga la autoridad para cuestionarlo, para preguntarle: ¿qué haces? ¿O por qué hiciste esto? Porque como hemos visto, nuestro Dios, el único Dios, el Creador, el Todopoderoso, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que no tiene un principio ni tendrá fin, Él es el Dios al cual nosotros hemos aceptado como nuestro Señor. Él es el Dios de amor, de misericordia, que por ese gran amor y paciencia que siempre ha tenido para la humanidad, deseando que el hombre esté en comunicación con él, ideó un plan de salvación. Porque el hombre, con su sabiduría humana, ha tomado muy malas decisiones en su vida. Siempre se ha inclinado por hacer lo malo ante la presencia de Dios. Y como Dios no puede tener una relación con personas llenas de pecado, y aunque el hombre desea hacer el bien siendo justo, nunca alcanzará a poder presentarse limpio ante nuestro Dios. Por ello nuestro Dios, por amor a nosotros, envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, para que a través del derramamiento de su sangre pudiéramos alcanzar la redención. El Señor Jesús también demostró su gran amor por la humanidad, ya que Él no escatimó ser el mismo Dios y se humilló haciéndose siervo para venir a este mundo a padecer necesidades, humillaciones, injurias, dolor y hasta la misma muerte. Y no una muerte cualquiera, una muerte llena de tortura, de sufrimiento y dolor. Y todo ello lo soportó para que nosotros no padeciéramos ese tipo de muerte, sino al contrario, Él vino para darnos vida, para que nosotros pasáramos de muerte a vida y pudiéramos presentarnos ante el Padre
como hijos suyos, perdonados, limpiados y justificados. Con esto termino. Si nosotros hemos aceptado el llamado de nuestro Dios y hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, entonces debemos de sujetarnos a Él y ser obedientes a todos sus mandatos. Y no debemos hacerlo por el hecho de que nuestro Dios es tan poderoso que en un instante nos pudiera destruir. Como Él mismo lo dice, que puede ser fuego consumidor, sino porque nosotros sus hijos hemos conocido su gloria, su grandeza, su magnificencia, su poder, su amor, su misericordia, su justicia, su grandísima capacidad de perdonar, y porque nos promete, sin que merezcamos, un reino inconmovible. Por ello debemos ser agradecidos, y es nuestro deber servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y cuando nosotros aprendamos a sujetarnos a Él, será mucho más fácil vencer las tentaciones que Satanás traerá a nuestras vidas. Porque su palabra nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Aquí el Señor nos aconseja que si nosotros aprendemos a sujetarnos a Él, sin cuestionar sus ordenanzas, y acatamos sus órdenes y enseñanzas, podremos llevar una vida libre de pecado. Porque cuando Satanás vea que nosotros no desobedecemos a Dios y que estamos dispuestos siempre a servirle y ser agradecidos con Dios, no importando las situaciones ni los problemas que estemos pasando, Satanás tendrá que huir. Porque no va a tener armas para tentarnos, porque la tentación viene de acuerdo a nuestras concupiscencias. Es por donde somos atraídos y seducidos. Pero si nosotros aprendemos a vivir bajo sus lineamientos, no practicaremos pecado, porque ya no somos de la carne para pensar en las cosas de la carne. Somos del Espíritu y pensaremos en las cosas del Espíritu. Y así se nos facilitará obedecer a Dios antes que a los hombres. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus corazones. Que el Señor les bendiga.